Criollos con su arte y con mucho sentimiento. Cual con al talento, Venezuela el epicentro. En todos los estados, no solo en el centro. Rápidamente aquí mi bro, se crea el movimiento. El planeta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Criollos que la parten. Seguimos en el mes de la mujer y esta vez tenemos a una persona multifacética que actualmente está fuera del país, pero seguro la van a ver muy pronto nuevamente en Venezuela haciendo cosas muy valiosas además dentro del mundo deportivo. Su nombre es Luisana Escategui. Luisana, bienvenida a Criollos que la parten. Álvaro, muchísimas gracias por la invitación, súper orgullosísima realmente de poder formar parte de este proyecto, un proyecto lindísimo además, te felicito, aprovecho la introducción a esta entrevista para felicitarte porque es súper importante que estas iniciativas se sigan dando en el país para poder recuperar lo que tanto queremos nosotros los venezolanos. Así que Álvaro, muchísimas gracias por la introducción y claro que sí, eso que dijiste es cierto, muy pronto nos vamos a ver por allá en Venezuela. Cuéntanos un poquito de ese plan que tienes para Venezuela. ¿Por qué estás involucrada con el deporte? A ver, Álvaro, yo salí de Venezuela por lo mismo que la mayoría de los venezolanos, ¿no? En búsqueda de un mejor futuro económico, de un mejor futuro profesional, por supuesto. Cuando hablo de un mejor futuro profesional, de pronto me contradigo un poco porque yo salgo de Venezuela y dejo mi carrera. Yo estudiaba diseño industrial en la Universidad de los Andes, dejo mi carrera para poder salir del país y decía, bueno, vamos a ver qué pasa. Estaba el auge en ese momento de las personas que hacían todo esto de revalidar materias, de estudiar en el exterior, de estar en algún país de Sudamérica para poder hacer esto un poco más fácil y yo dije, me voy y lo voy a hacer. ¿Por qué tomo la decisión de regresar a Venezuela? A ver, no quito la idea de que en algún momento me radique en algún otro país, ¿ok? Yo normalmente durante los últimos 5 años he estado entre Colombia y Estados Unidos. Me radiqué en Colombia, viví en Colombia. En Estados Unidos vengo por visita, mi madre vive acá. Y porque para el proyecto que tengo a futuro, para un futuro no muy lejano, perdón, en Venezuela, estoy haciendo alianzas estratégicas aquí en un país que le da muchísimas oportunidades a todas las personas que viven acá. Además que la cantidad de venezolanos que hay aquí en la Florida, que es donde yo me encuentro, es increíble y la cantidad de venezolanos que quieren también sumarle al país, aunque no estén allá, es increíble. Es lo que me enorgullece realmente de poder hacer otra vez ese puente entre los venezolanos que estamos por fuera y los venezolanos que están allá. Y por supuesto los venezolanos que como yo queremos regresar en algún momento a sumarle al país. Listo. ¿Qué te puedo decir? Yo me enfoqué durante muchos años a la parte deportiva como deportista. Jugué fútbol en Mérida. Llegué a jugar fútbol profesional con Caucheros de Mérida, un equipo que salió allí, pero definitivamente me di cuenta que no era lo mío, era mala, era mala jugando, era mala con el balón, ¿no? Pero veía el fútbol en ese momento como algo que me llenaba muchísimo. O sea, a mí me encantaba participar de las actividades deportivas, a mí me encantaba saber que mi estado tenía ya una representación profesional dentro de esta Superliga que se desarrolló por allá en el 2015. Entonces, bueno, definitivamente yo dije, esta parte deportiva me llama muchísimo la atención. Yo decido dar un paso al costado por eso, porque por lo que te comenté, no era muy hábil con el balón y inmediatamente salgo de las filas como jugadora. Empiezo con una cámara que me había comprado yo de manera independiente, ni siquiera tenía expectativas de hacerlo en la parte deportiva, pero bueno, un día salgo de las líneas como deportista, agarro mi cámara y digo, voy a empezar a tomar fotografías a todos los partidos de las féminas que empiecen a realizarse aquí en Mérida. Empecé a hacer fotografías de la selección de Mérida sub-17, sub-20, de fútbol campo y de fútbol sala. Empecé a bajarlas a mi Facebook personal y
durante la carrera que ya había realizado como deportista, había hecho personas conocidas como Álvaro, Omar Rodríguez, son algunas personas que están dentro del área deportiva y del fútbol, pero como ellos son periodistas, otros son fotógrafos, ¿sí? Ellos estaban conformando lo que era una página que se llamaba Solo Fútbol en Venezuela. A lo que ellos ven que yo estoy subiendo todo este material en mi Facebook personal, se comunican conmigo y me dicen que les hacía falta una persona o un corresponsal en la parte andina, que si yo estaba interesada en poder trabajar con ellos o enviarles ese material, ¿no? Enviarles ese material, contarles un poco sobre todas las actividades y las jornadas deportivas en Mérida. Y yo dije, claro que sí, o sea, definitivamente es algo que me gustaba, no lo tenía en mente, no lo tenía en mente para nada, pero me encantaba, tenía por mis habilidades comunicativas que desarrollé dentro del mundo del modelaje, tenía muy buena redacción y yo ya daba clases de dicción y oratoria. No estudiaba comunicación social, algo que en ese momento pues sé que entró allí como en discusión porque obviamente las personas quieren ser muy responsables, ¿ok? O por lo menos estas personas sí querían ser muy responsables con el tipo de material que se estaba llevando a cabo o que ellos iban a dar a través de su página, Solo Footpen en Venezuela. Hubo varias pruebas, yo les enviaba el material, ellos me ayudaron muchísimo y definitivamente empezamos a hacer un grupo espectacular. Yo empecé a redactar notas de prensa para la página, empecé a hacer fotografías y bueno, me metí muchísimo y de lleno en todo lo que era el periodismo deportivo en ese momento. Bien, allí, bueno, definitivamente me di cuenta que la parte deportiva y que el fútbol me encantaba, no desde las canchas, sino desde mucho más allá. Entendí también que el fútbol se puede vivir dentro y fuera de las canchas y entendí mucho más que lo que pasa afuera también es muy importante. Lo que pasa fuera de las canchas es muy importante para el buen manejo del fútbol, es muy importante para que esos protagonistas, porque por supuesto que los protagonistas en muchos aspectos son las 11 personas que están allí jugando. Obviamente hay un equipo grandísimo que trabaja para que eso funcione, ¿no? Pero el material, el trabajo, todo lo que está detrás de ellos o lo que está dentro de un salón o dentro de una fila, ¿ok? O estructuras de profesionales también es muy importante y me empecé a dar cuenta más o menos en ese año, en el año 2015 y 2016. En medio de este camino tuviste además la oportunidad de no solamente estar ligada a lo que era el periodismo deportivo o ver las cosas un poco desde afuera, sino que comenzaste a dar determinados pasos o a tomar determinadas decisiones según tus ideas que hoy en día te colocaron en el lugar en el que estás, ya como toda una gerente de fútbol de desarrollo que estás pendiente de posiblemente aportar desde un punto de vista algo distinto, desde un sector con un poco más de responsabilidad y con una visión mucho más amplia. ¿Cómo decidiste comenzar este tipo de estudios y bueno, qué es lo que te aportó este nuevo reto que vas a asumir ahora? Así es, Álvaro. Definitivamente, luego de pasar por todas estas áreas como atleta, luego como periodista, si se pudiese decir, me di que la base del fútbol profesional es el fútbol de desarrollo. ¿Ok? El fútbol de desarrollo es lo que comprende todas esas etapas que debe pasar un niño o niña para poder practicar luego de manera profesional el fútbol. ¿Ok? Personas de mi estado, excelentes profesionales que estábamos optando en ese momento para lo que era la Asociación del Estado Mérida. ¿Ok? Me doy cuenta dentro de ese grupo de personas que existen otras profesiones que yo no conocía. Siempre conocemos, bueno, el fotógrafo deportivo, el psicólogo deportivo, por lo general son las que normalmente conocemos, ¿no?
pero me empiezo a dar cuenta que el fútbol se empieza a ver de una manera, ¿no? Que debe existir una estructura sólida para que todas estas empresas privadas y públicas se puedan mantener en el tiempo. Y me llama deportiva. Te cuento, yo en el año 2021 me doy a conocer en lo que es en el ámbito de la Federación Venezolana de Fútbol, opto por un cargo, nos vamos a unas elecciones, primero las elecciones de las asociaciones, mi plancha, por así decirlo, con el equipo con el que yo estaba trabajando, pierde esas elecciones, pero hago un montón de personas o un montón de contactos que realmente me cambiaron la vida. Muchísimos profesionales como el doctor Luis Guerra, el doctor José Ladio Quintero, Leonel Moscote, son exjugadores o personas que están muy ligadas al fútbol desde otros ámbitos, y ellos se me acercan para participar en un diplomado que se va a realizar este año. Y entonces, bueno, ellos me empezaron a dar más información, yo veo todo lo que tiene que ver con el diplomado y digo, mira, definitivamente me encanta y me voy a sumar a este reto. Fueron 6 meses de muchísimo conocimiento, información que me nutrió muchísimo realmente, y dije, encontré realmente la rama en la que me quiero dedicar en el fútbol, gerencia deportiva. ¿Ok? En este momento el título en el que me desempeño es gerencia en el fútbol de desarrollo. Como te decía anteriormente, el fútbol de desarrollo es todas esas etapas que debe quemar un niño o una niña para poder llegar al fútbol profesional. Me apasiona muchísimo, es un tema nuevo, es un tema innovador. Ha existido durante muchos años, pero antes no era tan importante crear unas estructuras, o las personas creían que no era tan importante. Entonces, personas que nos desempeñamos en el área como gerencia deportiva o gerencia de fútbol de desarrollo, porque por supuesto hay muchos más, hay otros temas profesionales más amplios que el mío, ¿no? Por supuesto que sí, yo me enfoco directamente en el fútbol de desarrollo. Aún así, por supuesto que estoy optando por seguir creciendo, por seguir adquiriendo conocimiento, y espero que en los próximos años podamos seguir sumando todos estos estudios y conocimientos para poder, bueno, desempeñarme en un montón de cosas que me quiera desempeñar a futuro, por supuesto, como te dije anteriormente, para beneficiar a mi país. Entonces, bueno, definitivamente pasa todo esto, estudio mi diplomado, me doy cuenta que la gerencia es importante por eso, porque viene a ser un papel fundamental para que las estructuras se mantengan en el tiempo. ¿Ok? Eso realmente hasta ahora es lo que me inspiró. Deseo dedicarme a eso, es lo que voy a hacer en Venezuela. Apenas regrese, estoy, bueno, planificando un montón de cosas, tengo un montón de proyectos que esperemos que se den a cabo. Tú me comentabas y me preguntabas también por qué aposté por Venezuela de nuevo, y creo que definitivamente el sueño de todos los venezolanos o todas las personas que vienen o que nacen de una tierra específica, sea nosotros, por supuesto, como venezolanos, pero te aseguro que aquí los americanos también son muy patrióticos, que los colombianos también lo son, y siempre, a pesar de que se vayan a vivir a otro país, sus raíces son importantes. Ver a tu país crecer es importante. Entonces, realmente me llama la atención poder sembrar esa semillita de organización, de poder generar valores a través, de poder generar dinero a través del deporte. A veces romantizamos un poco el deporte, Álvaro, a veces creemos que solamente se debe practicar por pasión. Algo que yo mito
¿sí? Yo considero que la mayoría de los niños y niñas que practican este deporte, porque yo lo practiqué, eran profesionales. Y el ser profesionales es dedicarnos a esto, Álvaro. El ser profesionales es que nuestra oficina sea una cancha, ¿no? Cuando somos atletas. Entonces, a veces romantizamos la idea de que el ser atletas o el que estar ligados al área deportiva es solamente una pasión y no puede ser tu trabajo o no puede ser tu profesión, y claro que sí. Entonces, a niños y niñas que es tan importante seguir unos valores, seguir una estructura, seguir lo que son unos pasos para poder llegar a estas áreas, y a eso es a lo que quiero apostar. Quiero regresar para eso. Yo estuve en Venezuela todo el 2021. Estando en Venezuela me di cuenta que ya a este tipo de cosas, se están dedicando al fútbol, pero no los juzgo. También es importante que personas como yo, que de pronto podemos tener un poco de conocimiento, y sé que hay personas que tienen muchísimo más conocimiento que yo, podamos sumar a esta ya practican el fútbol de desarrollo en Mérida, podamos llevar a cabo actividades para conseguir una verdadera profesionalización en esta área. Eso es lo que te puedo decir por ahora. Eso fue lo que me inspiró. Me sigue inspirando el poder dar a mi tierra, no nada más a Mérida, por supuesto. Tengo unas visiones muy amplias. De pronto son ilusiones de niña chiquita, ¿no? A veces mi mamá y mi papá me dicen, bueno, uno tiene que tocar suelo. Por supuesto, me invitan muchísimo a soñar. Desde que nací me han invitado mis padres a soñar y a querer un montón de cosas a futuro, sino que a veces cuando tenemos unas expectativas muy amplias y viene algún bache, entonces nos derrumbamos, ¿no? Entonces hay que tocar profesionalmente en un montón de áreas, nos falta muchísimo. Ese es el suelo, esa es la realidad, pero el sueño es que podamos ser de los mejores a nivel sudamericano. Sé que lo podemos lograr con buen trabajo, que mi estado, que es el estado de Mérida, pueda alcanzar un nivel de competitividad muchísimo mayor al que tiene actualmente, y lo podemos hacer a través de una buena gerencia del deporte. Dentro de todo lo que vienes contando, también tienes la experiencia de participar dentro del organigrama de la federación. Cuéntanos también un poquito sobre cuál es el papel que desempeñas allí actualmente. Así es, Álvaro. Como te decía, estuvimos participando en lo que eran las elecciones del Estado de Mérida. Allí conozco a varias personas que ya estaban optando también por lo que era la federación. Hacemos un grupo de personas espectacular. Recibo una postulación, ¿ok? Dentro del organigrama de la federación, perdón, existen comisiones para féminas, comisiones para árbitros, comisiones para entrenadores y comisiones para atletas. Mi perfil o mi currículum, perdón, mi currículum incluía habilidades para poder participar como miembro principal de la Federación Venezolana en la comisión de atletas. Me postulo, vamos a unas elecciones y gracias a Dios, entonces conseguimos lo que fue conseguimos entrar a este organigrama que me preguntabas. Eh, Soy miembro principal de la Comisión de Atletas ante la Federación de Fútbol. Mi papel realmente es ser un poquito ese puente entre los atletas, ¿sí?, y la federación. Actualmente me encuentro trabajando en un proyecto súper importante con respecto a esto. No voy a dar muchísimos detalles, espero poderlos dar más adelante, Álvaro, y poder a través de tu página poder contar muchísimo más sobre esto. Pero bueno, es un proyecto para poder desempeñar este cargo que es no remunerado. Es importante saberlo. Son cargos que
cada uno en estas áreas o en estas comisiones se postula para poder ser un puente, para poder ayudar a esta federación a encontrar soluciones en cada una de estas comisiones y por supuesto también para los atletas en este caso poder encontrar soluciones, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto que muy pronto voy a llevar a cabo con el favor de Dios y es justamente desde la federación en la comisión de atletas. Digamos que en tu trayectoria profesional dentro y fuera del fútbol has estado siempre acostumbrada a este tipo de cosas, ¿no? Al desarrollo, al crecimiento, a la profesionalización de otras personas desde tu conocimiento y eso lo viviste muy de cerca con el modelaje, porque fuiste modelo y también bueno, estuviste a cargo de una agencia de modelaje en la que impartías incluso clases en determinadas actividades. ¿Por qué dejaste esa faceta? O sea, cuéntanos un poquito, ¿por qué llegó esa faceta a la vida de Luisana y después, por qué la dejaste de lado? A ver, Álvaro, a mí toda la vida me ha encantado relacionarme, la fotografía, hacer amigos, estar en el foco sí, estar a la vista, no lo puedo negar. No lo puedo negar, es algo que me gusta muchísimo. Recuerdo en algunas reuniones familiares, toda mi familia sentada en la sala de la casa y yo pararme a bailar o pararme a modelar o tener ciertas actividades así que mi mamá me metía en baile y yo llegaba a las reuniones familiares y les voy a enseñar la coreografía que me aprendí hoy. Entonces, bueno, me gustó muchísimo toda esta parte, toda mi vida. O sea, te estoy hablando de que tenía 3 años y ya este ámbito me encantaba, ¿no? Poco a poco mi mamá me fue metiendo en este tipo de cosas, hice modelaje en Mérida, estando en Mérida me contacta una agencia de Caracas, empiezo a participar de este tipo de actividades, tenía una estatura importante en ese momento para la edad que tenía, y bueno, empiezo a participar de todo lo que era modelaje a nivel nacional. Gano una competencia a nivel nacional, se llamaba Vanity. Iba a la competencia internacional que iba a ser en Europa y empiezo a hacer deportes. Quien era mi manager en ese momento, la parte artística o la parte de modelaje, me dice que para poder dedicarme completamente al modelaje necesitaba dejar el fútbol. Yo no lo entendía en ese momento, eran mis dos pasiones, el fútbol y el modelaje, eran dos cosas que me llenaban muchísimo, pero me incliné hacia el fútbol, no lo dejé y justamente unos meses antes de la competencia internacional sufro una lesión, me fracturó el quinto metatarsiano del pie derecho y eso por supuesto me lleva a dejar a un lado mi carrera como modelo. Luego de eso me recupero, sigo haciendo carrera de pronto en modelaje de fotografía, en pasarelas, hago algunas pasarelas en Caracas de Senosalud, que es una pasarela que se hace anualmente allá para la prevención del cáncer de mama, donde hay muchísimos artistas a nivel nacional en ese desfile. Me encantaba, empiezo a generar un montón de amigos dentro de ese ámbito, pero seguía muy ligada al deporte. Entonces, definitivamente, perdón, la razón por la que dejo el modelaje es porque me decanté completamente por la parte deportiva. Es algo que no te he comentado tampoco, yo no nada más me dediqué en la parte deportiva en el fútbol, yo jugaba balonmano playa, todo el mundo me pregunta, bueno, pero en Mérida no hay playa, ¿Por qué te dedicas al balonmano playa? Bueno, tenemos una cancha de arena, una profesora excelente, mi profesora Zoraida ellos ya tenían como un grupo armado de fútbol, de balonmano cancha y entran competencias de balonmano playa. En el Metropolitano de Mérida se hace una cancha de arena y nosotros empezamos a entrenar allí. Balonmano playa, súper bien. Yo tendría 6 meses entrenando balonmano playa y nos vamos a mi primer nacional.
en ese primer nacional recibo un llamado a la selección nacional de balonmano playa. Compartí varios módulos con la selección nacional, una experiencia espectacular. Y bueno, ya luego me toca irme del país. Entonces, bueno, esa es como la cronología. Primero empiezo en el área del modelaje, paralelamente en el área del modelaje hice el fútbol, luego del fútbol como atleta estoy en la parte de balonmano playa y el fútbol realmente me ha acompañado toda la vida. Hecho a un lado mi parte de modelo, ¿ok? Por lo que te comenté, la parte deportiva. Aún así, cuando me voy del país, recibo un llamado de una persona que había sido mi profesor de oratoria, y me dice que él está a cargo de una agencia internacional en Colombia. Yo vivía en Colombia, yo me fui del país y el primer país al que fui fue Colombia. Me radico en Bogotá y estando en Bogotá esta persona se contacta conmigo, me dice, mira, yo sé cuáles son tus cualidades, yo te preparé, así que me gustaría que trabajaras conmigo, necesito poner al frente en Cartagena, en otra ciudad, a una persona como tú. Te estoy postulando para el cargo de directora de esta agencia internacional y quiero saber si puedes tomar el cargo. Y le dije, mira, Fran, que era la persona que me estaba contactando, tengo tiempo que no me dedico al modelaje, pero eso se lleva en las venas, así que definitivamente lo voy a hacer. Entonces, bueno, tomo las riendas de la dirección de The Look of the Year, de Elite Model en Cartagena. Eso dura 2 años. Esta agencia internacional buscaba un montón de perfiles muy europeos o tenía ciertas características físicas que buscaba específicamente. No da muchos frutos en Cartagena. Por la cultura, por lo general nosotros en Sudamérica estamos acostumbrados a las mises, ¿no? Estamos acostumbrados a todo esto de las mises, a que son bellas, espectaculares, con un 90, 60, 90. Esta agencia internacional no buscaba esto. Y bueno, definitivamente no se dan los papeles, tenemos que cerrar la agencia y me sigo decantando por lo que era la parte deportiva. En Colombia jugué balonmano, pero empiezo a crear un club que se llamaba Mérida FC, con un montón de amigas y compañeras que estaban en Colombia, ¿no? Entonces, Álvaro, es increíble como la parte deportiva se me ha ido presentando, o por lo menos, si no se me ha ido presentando, yo soy la encaprichada. Yo tengo el capricho, a donde voy, llevo esta parte, ¿sí? De pronto las pasiones son muy complicadas de dejar a un lado, Álvaro. Las pasiones son cosas que te llenan, que a veces tú no entiendes por qué tienes tanta... sí, o sea, ¿por qué quieres siempre volver a ese lugar aunque de pronto las cosas no te hayan salido bien, ¿no? No puedo decir que todas las experiencias que he vivido en el fútbol han sido gratificantes, no lo son, no lo han sido. Me he conseguido con gente que muchas veces por mi edad me han dicho no tienes cualidades, no tienes capacidades, o de pronto sí las tienes, pero estás muy joven y no puedes estar dentro de esta estructura. El año pasado, como te digo, fue un año muy nutritivo para mí, muy fuerte también, pero me enseñó muchísimo. Entonces, yo me quedo con las cosas positivas que me da el fútbol y este tipo de experiencias. Sigo apostando por lo positivo, sigo apostando por el deporte y bueno, en eso quiero seguir creciendo, Álvaro, quiero seguir creciendo, tengo muchísimas expectativas de poder más adelante conseguir otro nivel en cuanto a gerencia deportiva general y estoy sumando. Sé que no me las sé todas todavía, quiero seguir sumando y que muchas personas que estén a mi alrededor también lo hagamos. No quiero ser la única. Para poder llegar lejos como país o como estado, una sola persona no lo puede hacer. Tenemos que hacerlos todos, así que ojalá, de pronto, ojalá esta entrevista también
ayude a un montón de personas que como yo fuimos atletas, fuimos jugadores o de pronto no nos fue muy bien dentro del campo de fútbol, pero que tenemos una pasión por el deporte y que queremos desarrollarlo y que den ese paso a poder profesionalizarse en otras áreas. De pronto da miedo, claro que da miedo porque muchas personas dicen, he escuchado gente que me dice, es un área que no te va, no es muy conocida, o deberías estudiar otra cosa, continuar con tu carrera de diseñadora industrial. Pero como te decía anteriormente, son las pasiones, uno, y segundo, las personas tenemos que tener visiones amplias. Y yo tengo unas visiones súper amplias. Estás hablando con la próxima presidenta de la Conmebol. Amén, así será y obviamente aquí te vamos a tener también como presidenta de la Conmebol y por qué no, hasta presidenta de Venezuela, porque todavía tenemos eso pendiente, ¿no? Ese hito de la primera mujer venezolana, obviamente, que sea presidenta del país. Luisana, tienes una gran cantidad de experiencias y una gran cantidad de vivencias, pero entre todas esas hay un denominador común y que es del que más me ha gustado hablar durante esta temporada dedicada solamente a chicas, ahora en marzo, y es de la gran cantidad de cosas y de estos conceptos tan anticuados en los que, como te pasó a ti con la edad, bueno, probablemente te haya pasado también o lo ha pasado a otras mujeres que por el simple hecho de ser mujer no pueden formar parte de un determinado trabajo, una determinada empresa, un organigrama o algún tipo de responsabilidad. Y bueno, tenemos acá hoy a una persona que forma parte de la federación con un cargo en el que no recibe ningún tipo de remuneración, que tiene proyectos para el fútbol venezolano a nivel organizacional incluso, que dirigió una academia de modelaje a nivel internacional, que pudo representar a Venezuela fuera del país también en modelaje y que comenzó a estudiar diseño industrial. O sea, tienes una gran cantidad de caminos abiertos a los cuales les has ido dedicando un determinado tiempo y ese plus adicional de ser mujer en medio de un mercado tan complicado, sobre todo cuando hablamos de gerentes. ¿Tienes algún tipo de anécdota, algún tipo de, tal vez de mantra para enfrentarte a esas situaciones? ¿Cómo ha sido este camino en las oficinas y con aquellos flujos y las corbatas para poder abrirte un camino? Así es, Álvaro, definitivamente acabas de abrir un tema que es álgido, pero te voy a decir la verdad, Álvaro, en mi vida del ser mujer no ha sido una limitante. Personalmente no ha sido una limitante. Por supuesto, he tenido limitaciones exteriores, pero mías, propias, no. No, porque sé lo que tengo que hacer para poder estar dentro de donde quisiera estar. Tú lo acabas de decir, me he desempeñado en varias áreas, pero Álvaro, yo no pretendo por lo menos entrar dentro de un organigrama solo porque tengan compasión porque soy mujer. No, yo también sé, Álvaro, que necesito conocimiento para poder estar dentro de un organigrama. Yo también sé que necesito adquirir experiencia para estar dentro de un organigrama. Por supuesto que he recibido de pronto algún cierto rechazo cuando no lo merecía. Sí, pero para eso trabajo cada día en lo que es seguir fortaleciendo mi personalidad, seguir fortaleciendo mi conocimiento, donde la barrera o el ser mujer o el ser hombre no sea una barrera para yo poder impartir conocimiento o para poder llevar a cabo un papel dentro del deporte o de cualquier otra actividad. Eh, por supuesto que no es común ver a mujeres dentro del área deportiva, muchísimo menos dentro del fútbol. Yo te puedo decir que en la promoción que yo estuve del diplomado que hice, no tengo una cifra exacta, pero te aseguro que no éramos más del 20% de las mujeres que estábamos estudiando gerencia deportiva. Aún así, considero que nosotras mismas las mujeres tenemos que tomar la decisión de hacerlo. No necesitamos pedirle permiso a nadie, no necesitamos tampoco que nos digan o que haya un cartel que diga se aceptan mujeres. No,
Yo considero que nosotras tenemos que empoderarnos, que nosotras somos las que tenemos que tomar la decisión de entrar allí, de demostrar que tenemos conocimiento, de demostrar que tenemos una pasión y de definitivamente decir, yo me merezco este lugar y se los voy a demostrar porque voy a estudiarlo, porque voy a hacerlo y porque voy a tener este diploma, por ejemplo, en esta área. En el área del modelaje es súper complicado también. Muchas veces a mí me dijeron, mira, es que tú no tienes conocimiento, tú lo que tienes es presencia. Y ya, me frustró. Esa fue mi anécdota, esa es una de mis anécdotas. En su momento me dijeron, mira, tú no tienes conocimiento. Llego a me llaman para formar parte de un equipo de trabajo en el fútbol. Una persona, no voy a decir nombres para evitar inconvenientes, pero un hombre, no me gusta utilizar esta palabra, pero vamos a decir machista, un hombre machista que considera que de pronto las mujeres no tenemos la fortaleza de llevar a la batuta de un equipo de trabajo. Mira, tú lo que eres es linda, pero no eres inteligente, ¿no? Además que la belleza es algo subjetivo, por supuesto, no sé ni me interesaba saber si ese era su concepto sobre mí o no, pero no debía referirse a mí, obviamente, con esos términos. Entonces, bueno, me dice, a ti te falta un montón de cosas, eres una niña, que te decía, fue esta misma experiencia, estás muy pequeña, eres una niña y te aseguro que no tienes el conocimiento que yo tengo. Álvaro, la vida da muchas vueltas. Luego nos vemos a la par en otra reunión, nos vemos a la par. Puedo decir, por supuesto, que esta persona se dio cuenta que no era físico nada más. A mí me frustró muchísimo porque yo también decía, a veces, como somos mujeres que estamos en el área deportiva, tenemos que vestirnos, por supuesto, muy sobrias y a mí esa parte me encanta, me fascina, pero tampoco puedo dejar mi feminidad a un lado, ¿no? O sea, tampoco puedo dejar de arreglarme mi cabello y estar, no sé, de pronto un poco maquillada. No es que me encante el maquillaje, por lo general no utilizo demasiado, pero no puedo dejar mi feminidad solo porque estoy dentro del área deportiva. Y eso son cosas que la mayoría de las personas no entienden o la mayoría de los hombres no entienden, entonces creen que nosotros conseguimos ciertos puestos o ciertos reconocimientos solo por el hecho de ser mujeres. Y eso no es así. Yo no estoy de acuerdo con eso, tampoco estoy de acuerdo con que si hay algunas mujeres que hayan obtenido cargos o hayan obtenido algún reconocimiento solo por el hecho de ser mujeres, no estoy de acuerdo con esto. De pronto ahí soy un poquito más neutral, no me voy ni con el machismo ni me voy con el feminismo radical. Vuelvo y repito, para que una persona pueda obtener un nivel profesional debe tener experiencia, más nada. Que no hayan distinciones de género. Para mí, que tenga conocimiento, que tenga experiencia, que tenga ganas de estar dentro de ese proyecto y que por supuesto tenga las competencias necesarias para estar dentro de una estructura o dentro de un proyecto, es lo más importante y ni siquiera debería existir una barrera de género. Allí puedo concluir con ese tema que es álgido, ¿no? Podríamos pasar aquí toda la noche conversando, pero lo que a mí me ha ayudado, Álvaro, es eso, creer en mí, que no hayan barreras. Yo no espero que me digan que si pueden haber mujeres o no dentro de ese ámbito, no. Yo tomo la batuta y entro, ingreso y también me la sudo, como decimos nosotros, perdón la expresión, también lo trabajo, también voy hacia adelante y también busco la forma de ser la mejor en todo lo que haga, porque es lo que me han enseñado y es lo que también quiero enseñarle a un montón de personas que espero poder ir coincidiendo a lo largo de mi vida. Dentro de todo este mundo profesional siempre se va a encontrar obviamente el que tiene como un empujoncito que tal vez no tenga nada que ver con el cargo que va a desempeñar. Eso ha sucedido con hombres y mujeres. Lo que pasa es que con ustedes sí es verdad
que a lo largo de la historia se han presentado pues muchos obstáculos que a veces son innecesarios y que estamos en 2022 y se siguen presentando, es decir, que más que innecesarios ya están obsoletos por completo, pero también hay una contraparte, ¿no? Que viene como a reivindicar el potencial femenino y a tumbar ese paradigma innecesario, pero que sigue existiendo. Y hay nombres como el de Yulimar, el de Deina, Lisbeth Libera, estás tú también, Coquito Santoro desde el periodismo, Milena Gimón, que está fuera del país también llevando el nombre o sea, muy en alto, el de Venezuela, Carolina Guillén, que tiene una gran cantidad de años en ESPN. ¿Cómo analizas la realidad de la mujer venezolana dentro de estos medios tradicionales que tienen que ver mucho con el deporte, que de por sí es un ambiente que está históricamente relacionado con el hombre, pero que como vimos en Estados Unidos hace unos meses, la selección de fútbol femenina tiene mucho más mérito, mucho más logros que la masculina y logró igualar los salarios. En Venezuela se comienzan a equiparar las cosas. ¿Cuál es tu análisis de la actualidad venezolana en cuanto a la mujer y el mundo del deporte en general, dentro y fuera de la cancha? Wow, Álvaro, en definitiva estamos muy atrasados, no lo puedo negar, con respecto a lo que es la igualdad, ¿ok? Aún así, me acabas de dar un montón de nombres que han demostrado que a pesar de que a las mujeres no nos dan el puesto, o en la mayoría de los casos no nos dan el puesto que merecemos, no nos hemos parado por barreras para esto. Deina Castellanos ha roto un montón de récords, Yulimar Rojas ni te cuento. Entonces, si podemos darnos cuenta que tenemos personas referentes, y hablo de personas para no hablar de mujeres, sino personas y atletas referentes en el país, nos vamos a dar cuenta que son mujeres. ¿Sí? Para dar un general. Entonces, de pronto, las mujeres venezolanas sí tenemos mucha valentía, sí tenemos mucha gallardía. Las mujeres venezolanas, por lo general, no nos paramos para decir, esperemos a que nos den el permiso de hacer algo. No, vamos y lo conseguimos. Así nos caracterizamos nosotras. Pero realmente, en cuanto a una visión general, estamos muchísimo más atrasados que muchos países, Álvaro. Mira, la realidad femenina en cuanto al fútbol es fuerte, es complicado. Yo conozco niñas en mi estado, no quiero dar declaraciones como muy fuertes, pero niñas en mi estado con muchísimas carencias, pero que aún así se levantan y van a un entrenamiento, que aún así practican el deporte, que aún así intentan, pero con muchísimas carencias. Y tú ves a una persona, yo te voy a dar un ejemplo, yo sé, si alguien de Mérida ve esto va a saber a quién me voy a referir, pero hay un caso de unos hermanos, una es chica y el otro es un chico. El chico es menor, ambos practican fútbol, ambos practican y juegan en Venezuela. La chica no recibe ningún tipo de beneficio por practicar el deporte y el chico sí, ¿ok? A unos niveles, Álvaro, que te estoy diciendo que este chico puede llegar a ganar $5,000 en un trimestre jugando y la chica $10, Álvaro. O sea, a esta escala de desigualdad estamos por lo menos con respecto a salarios. Imagínate entonces en cuanto a valores, en cuanto a un montón de otras cosas. Por lo general, las mujeres en el fútbol nos tratan de, no sé, de machorras o de un montón de conceptos que por supuesto son, no sé, pasados de moda, además, súper antiguos. Te puedo decir, bueno, tú me acabas de dar algunos nombres, mujeres, mujerones, ¿sí? Que nos representan, que no tienen nada que ver con estos conceptos que por lo general nos dan a todas las que nos acercamos al mundo del deporte. Entonces, bueno, en definitiva,
sí hay una amplia diferencia entre las mujeres y los hombres en cuanto a beneficios, no lo podemos negar. En cuanto al valor que se le da al hombre dentro del deporte y el valor que se le da a la mujer, estamos bastante años atrás con respecto a temas internacionales. Esto que acaba de suceder de la igualdad de los sueldos parecía un sueño, y te aseguro, Álvaro, que el día antes de que eso sucediera, para estas jugadoras que alcanzaron este hito en Estados Unidos, también era un sueño. No lo creían posible. Así que yo lo que hago es invitar a todas estas jugadoras que creen que no puede suceder a que sigan confiando, a que sigamos trabajando, y a otras mujeres que como yo nos queremos desempeñar en el área del deporte y somos mujeres y creemos que tenemos barreras, a seguir creyendo en esto, a hacer nosotros mismos las causas para llegar, por supuesto, a un nivel como este, que sé que nos va a costar trabajo, Álvaro, pero no es imposible. Lo podemos lograr, claro que sí. Obviamente la palabra meritocracia hace mucha falta dentro de el panorama profesional en Venezuela, no solamente en el deporte. Y al momento de hablar de meritocracia, pues obviamente también hay que hablar de esta diferenciación de género que hay que sigue siendo absurda. Obviamente, bueno, tendríamos que hacer un capítulo solo especial para eso, porque hay muchísimos detalles que habría que tocar, pero ya tenemos un capítulo nuevo asegurado, ¿no? Que es cuando presentes ese proyecto a mediados de 2022, tal vez un poco más adelante. ¿Cuándo sería más o menos que tendrías ese proyecto listo? Bueno, Álvaro, yo quisiera poder sumar no nada más a personas que estén dentro del área deportiva, de hecho, quisiera poder sumar a personas que como tú son la voz de muchísimos venezolanos, que te aseguro que hay un montón de personas que ni siquiera están dentro del ámbito deportivo que quisieran sumarse a esta actividad, así que esperemos que en junio 2022 podamos hablar, por supuesto, de esta actividad y de este proyecto que va de la mano con mi profesión, que es la gerencia para el fútbol de desarrollo, podamos hablar de este proyecto y que no sea solamente un sueño, sino llevarlo a una realidad. Son personas que no están sumadas o que no se desempeñan en el área deportiva, pero que sé que quieren sumar un grano de arena al área deportiva. Yo en mi caso aposté, Álvaro, al área deportiva para desarrollar valores, para desarrollarnos como ciudadanos, para desarrollarnos como profesionales, porque es el área que me gusta y que me apasiona, ¿no? Pero sé que hay muchísimas personas alrededor que se van a decantar muchísimo por este proyecto, más que por ser deporte, es porque vamos a buscar el desarrollo de valores de los ciudadanos venezolanos. Así que esperemos un poquito más. Realmente lo que yo quisiera es poder ayudar a ciertos sectores, ¿sí?, del país a través del deporte, a través de estos proyectos. Y bueno, eso es todo, eso es todo. Yo sé que así como yo hay muchísimas personas que tenemos proyectos que queremos llevar a cabo. Me alegra muchísimo. En el año 2021 me di cuenta que los venezolanos somos mucho más de lo que creemos que somos. Por muchos años nos han hecho creer a nosotros mismos que valemos menos solo por el hecho de tener una nacionalidad. Pero también me he dado cuenta que hay una valentía que tenemos nosotros, que nos caracteriza a nosotros los venezolanos, que no nos ha dejado tocar fondo, Álvaro. Y por el contrario, nos va a llevar otra vez a ser el país que realmente queremos ser. Porque cada uno de nosotros necesitamos seguir sumando a esto. Yo te voy a contar una experiencia, voy a aprovechar el espacio para contarte una experiencia. De pronto hay muchas personas que se identifiquen conmigo aquí en Estados Unidos. Mi inglés no es el más fluido del mundo, pero bueno, a mí me gusta mucho conversar. A donde voy de pronto me siento y converso con alguien. Estaba en un supermercado, se me acerca una persona y me dice: hola, qué lindo tu acento. Yo estaba hablando con alguien más y un americano me dice: qué lindo tu acento. ¿Eres italiana? Y yo: no.
y me dice, ¿de dónde eres? Y yo, soy venezolana. La cara que yo puse, Álvaro, él no me juzgó en ningún momento. La cara que yo puse al decir, soy venezolana, de inmediato me hizo reflexionar. Porque lo hice en un tono como, no soy italiana, soy venezolana. Yo misma interioricé en ese momento que el ser venezolana era ser menos que ser de cualquier parte del mundo. Y me dije a mí misma, nos han hecho creer y nos han metido en la cabeza que por ser de una nacionalidad somos más o somos menos que alguien. Y a los venezolanos nos han hecho mucho daño porque creemos entonces que por ser venezolanos no tenemos igual beneficios o igual valores que el resto del mundo. Y la anécdota o realmente el mensaje de esto es que tenemos que darnos cuenta nosotros mismos de cuál es nuestro valor, sin esperar que sea alguien más el que nos los dé. Es más, a veces nosotros mismos por nuestra nacionalidad, y esto cabe para lo que hablábamos del mes de la mujer también, a veces nosotros mismos por ser mujeres o por ser venezolanos nos minorizamos o creemos que somos inferiores a los demás. Y eso es una vil mentira. Si nos los creemos nosotros, estamos graves. Pero si nos creemos que no hay una barrera ni para el género ni para la nacionalidad, te aseguro que vamos a lograr cosas increíbles. Primera vez se me adelanta el invitado al dar ese mensaje de reflexión antes de terminar la entrevista, pero igual valiosísimas las palabras que das, Luisana, sobre todo por ese término de personas por encima de cualquier diferenciación que podamos tener. Y sobre todo de que al momento de englobarnos, pues nos llamemos simplemente venezolanos. Te esperamos en junio, obviamente espero poder estar allí y bueno, ojalá sea en Mérida, si por fin conozco Mérida. Como te decía, después de tantos planes no he tenido la oportunidad, pero bueno, cuando tengas eso listo, claro que sí, contáctanos, que estaremos, creo que la parte estarán allí para dar a conocer también ese proyecto. Y ustedes que escucharon hoy a Luisana van a tener acá abajo todos los enlaces para comunicarse con ella. Aquellos que quieran formar parte de este tipo de iniciativas que lleva Luisana, pues obviamente contáctense con ella y seguramente habrá un espacio. No tienen por qué ser expertos en deporte, no tienen por qué llevar una gran trayectoria dentro del deporte, porque posiblemente su conocimiento en otra área también les permita sumar muchísimo para este tipo de iniciativas. Luisana, muchísimas gracias por habernos acompañado y a ustedes también muchas gracias por haber estado con nosotros dentro de este mes de la mujer, en el que tendremos a más personas como Luisana, a más chicas valiosas dentro y fuera de Venezuela. Y no olviden darle like, compartir, etiquetar a las personas que quieran que formen parte de este tipo de entrevistas, a los que quieran que Venezuela y obviamente gran parte del mundo los conozca. Así que no se despeguen, estaremos llevando más episodios. Luisana, la cámara es tuya para que te despidas de toda esta gente. Álvaro, muchísimas gracias a ti de nuevo por la invitación. De verdad que fue un espacio súper ameno. Sé que va a ser un proyecto súper nutritivo para ti, súper nutritivo para más personas que como yo queremos estas ventanas para poder decir a qué nos dedicamos, decir qué es lo que somos, porque criollos que la parten hay en todo el mundo, ¿no? Entonces, no, Álvaro, de verdad que muchísimas gracias. Chicas, sigan creyendo en ustedes. No esperen a que nadie les dé permiso para poder realizar los sueños que ustedes, solo por estar en esta vida, merecen. Que no hayan distinciones de género, que no hayan distinciones por edad, que no hayan distinciones por nacionalidad, porque las barreras a veces nos las ponemos nosotros mismos. Así que, chicas, con todo, disfruten de este capítulo y de este episodio y sé que y sé que nos vamos a encontrar de nuevo en otro capítulo. Chao, Álvaro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luisana, y gracias a ustedes nuevamente. Espero que nos veamos en un próximo episodio. Cuídense mucho. Criollos con su arte y con mucho sentimiento, con al talento, Venezuela el epicentro. En todos los estados, no solo en el centro. Rápidamente aquí mi bro se crea el movimiento. El planeta